Cada español adeuda aproximadamente unos 30.000 euros de deuda pública y cada hogar o familia Una buena herencia. cerca de 75.000. Es casi una hipoteca. Los españoles realmente no son conscientes de cuánto pagan en impuestos, pero aproximadamente la mitad de lo que ganan, el 50%, se van en impuestos. Es decir, la mitad del año trabajan única y exclusivamente para pagar impuestos. Trabajan única y exclusivamente para el Estado. Lo que no sabe el español medio es que su salario real es el doble de lo que realmente ingresa en el banco. Para empezar, la seguridad social es un fraude, es una estafa piramidal. Lo que hace la seguridad social, si lo hiciéramos tú o yo, iríamos a la cárcel. Sí. Es que no lo podríamos hacer, es que está prohibido. Hay más de 10 millones de jubilados en España y son 10 millones de votos. La seguridad social tiene muchas cosas malas, pero para mí la peor de todas es que te impide ser millonario. La rentabilidad del fútbol femenino es minúsculo, es decir, ingresan poquísimo dinero. Todos los ingresos que genera el fútbol femenino no alcanzan para pagar los sueldos de las jugadoras del fútbol femenino. Javier Milei es... En primer lugar, es un auténtico fenómeno. Pues bueno, Argentina lleva en el... No en el suelo, lleva en el subsuelo desde hace 80 años. Sí. Es decir, Argentina es un país fallido. Nuestros bisabuelos emigraban a Argentina a buscarse la vida. España era un país pobre. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió en Argentina? Pues en Argentina pasó una cosa que tiene un nombre: socialismo. Prohibir los despidos, sindicatos fuertes, la vivienda de protección oficial. Todo eso, incluso la seguridad social, son inventos franquistas. Son inventos franquistas.